Vámonos entonces a Hechos, capítulo 3. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Primera pausa que voy a hacer. Vámonos al contexto. ¿En dónde es que estamos? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del principio de siglo, el principio de esta era. Siglo primero, los primeros años de nuestra era, de la era cristiana. Estamos hablando en promedio entre el año 50, 60 después de Cristo. El templo de Jerusalén todavía estaba. Y quiero que nos vayamos a la cultura en la que estábamos. No es un templo así como este, no era un templo así. Era el templo judío, que de hecho actualmente están esperando la reconstrucción de ese templo. Ese templo fue destruido en el año 70. Cuando se está escribiendo el libro de los Hechos, todavía estaba ese templo. ¿A qué iban los judíos? ¿O a qué iba la gente al templo? Iba a adorar. Y hay una mala interpretación en algunas ocasiones. Algunos dicen, es que era el templo La Hermosa. Por ejemplo, la versión Reina Valera dice, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Entonces hay quienes piensan que el templo se llamaba La Hermosa, pero no, el templo era el único templo judío que existía en la antigüedad. No se acostumbraba como ahora a construir templos. Nosotros en la cristiandad, nosotros ahora como cristianos, hijos de Dios, sí necesitamos los templos, porque escuché que alguien dijo, no, es que en el libro de los Hechos, ¿en dónde dice que hay que construir templos? Bueno, en donde pudiera decir que hay que usar internet también, en donde podría decir que podemos utilizar micrófonos, en donde podría decir que podemos utilizar vehículos o carros, motos para llegar al templo. En eso pudiera estar, o sea que no está. ¿Verdad? Pero eso es parte de la evolución de la humanidad. Nosotros necesitamos un lugar donde reunirnos. En la antigüedad, el pueblo judío se reunía en Jerusalén. Prácticamente era una ciudad de adoración. Era como que dice el centro de la adoración. Ellos tenían ese centro. Nosotros en la actualidad también necesitamos no solamente un aspecto físico para adorar el área física, no, sino que a nosotros nos sirve ese templo. Y los cristianos, los creyentes, construimos templo porque también reconocemos que la palabra del Señor dice que debemos congregarnos. Es bueno que nos congreguemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es necesario que estemos reunidos. Y ahí está la importancia de los templos. Regresando al punto, lo que se llamaba La Hermosa, se le llamaba así a la puerta. De hecho, es una puerta que algunos estudiosos bíblicos, es la única vez que se menciona esa puerta. Puede considerarse al pórtico de Salomón. Actualmente todo eso está destruido, solamente hay unas partes que están todavía en pie. No sé cuándo el Señor nos da la oportunidad de ir a conocer físicamente Israel, ¿verdad? Pero de repente podemos conocer y tal vez alguien nos va a decir, aquí era donde estaba, y se dice que estaba la puerta, que se le llamaba La Hermosa. Bueno, entonces estamos claros, ¿verdad, hermanos? La puerta se llamaba La Hermosa, y en esa puerta colocaban a un hombre lisiado. La versión Reina Valera dice cojo, la versión que leí en la Nueva Versión Internacional dice lisiado de nacimiento. Versículo 3. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. De plano, hermanos, que los vio así bien contentos, bien arregladitos, se debe haber dicho, estos cuates sí han de tener. Entonces se puso pilas y rápido les pidió limosna. Pausa también. Nosotros en la congregación no pedimos limosnas. Aparte son las limosnas, ese es otro estudio, ¿verdad? Nosotros al Señor y a la obra de Dios damos ofrendas, no damos limosnas. Las limosnas se ofrecen a nuestro prójimo. Cuando nosotros apartamos
hacemos nuestro presupuesto, usted ya lo sabe, como congregación ya lo hemos hablado en otras ocasiones, apartamos nuestro diezmo, el 10%, apartamos una ofrenda, algo especial, algo material, económico, lo que usted considere, y apartamos limosnas. Si usted no lo hace, le animo a que lo pruebe hacerlo. En la familia, en mi familia, por la gracia del Señor, lo hemos procurado hacer y hemos visto la provisión divina. Entonces, este hombre estaba pidiendo limosna. Ahora, ¿qué sucedió? En el versículo 4. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Versículo 6 dice: no tengo plata ni oro. Y ahí hago otra pausa. A algunos esta frase se les hace rema, ¿verdad? No tengo ni plata, no tengo oro. Y en eso se escudan, ¿verdad? Viene el tiempo de la ofrenda y dicen ese pedacito: no tengo ni plata ni oro. Pero no, esto no queda acá. Oigan la declaración que hacen estos hombres. Pero lo que tengo te doy, dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo. Note eso. Entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamado La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Quiero que prestemos atención al versículo 6. En el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos, en los versículos más adelante lo vamos a anotar otra vez. No hay otro nombre bajo la tierra, bajo el cielo. Bueno, también debajo de la tierra y encima de los cielos. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. El nombre que utilizó allí, en el nombre en el que Pedro declaró sanidad, fue en el nombre de Jesús. Eso es lo bíblico. Tampoco fue que Pedro dijera: yo tengo el poder. Me acordé de una caricatura hace muchos años, ¿verdad? Tengo el poder y levántate. No fue así. Dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y me llama la atención lo que dice las diferentes versiones. Jesucristo. Cristo es el título. Significa ungido, Mesías. Porque habían otros Jesús. De hecho, históricamente está comprobado que en ese momento ese nombre, Jesús, era un nombre común. De hecho, hay personas que tratan de engañar y dicen: no, si Jesús era un nombre común. Y hay personas que por eso dicen: por eso hay que decir Yeshua. No, pero Yeshua también era común en ese entonces, ¿verdad? Y por eso hay que mencionar eso y por mencionar otro. Hermano, era un nombre común. El apóstol Pedro fue tan intencional en que dijo, o mejor dicho, no dijo: en el nombre de Jesús levántate. No, porque pudo haber pensado alguien que estaba cerca, o el mismo cojo pudo pensar: oye, el fulanito. Es como que si actualmente su servidor, ¿verdad? Melvin. Acá en la congregación hay otro hermano, Melvin. Fue bendecido con ese nombre. Habemos varios, pero manda a decir el hermano Melvin que le traigan una Biblia. ¿Qué Melvin? Melvin Goje. No, el hermano Melvin Revolorio. U otro Melvin. El apóstol Pedro fue específico y él dijo: en el nombre de Jesucristo, el de Nazaret. Cuando usted ore, puede usar lo mismo. En el nombre de Jesucristo. Cristo es el título de nuestro Señor, de Jesucristo, de nuestro Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Y de Nazaret, la región de donde Él era. ¿Estamos allí, hermanos? ¿Vamos avanzando? ¿Le parece interesante esto? Yo espero que sí, porque a mí me ha bendecido mucho. Entró caminando al templo. Y no solamente caminando, entró saltando y alabando al Señor. Versículo 11. Mientras el hombre
seguía aferrado a Pedro y a Juan. Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Oiga, al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Y bueno, esa ocasión la aprovechó el apóstol Pedro para predicar. Querido hermano, el apóstol Pedro y los primeros apóstoles, su mensaje fue cristocéntrico, fue el nombre de Jesús. Se proclamó el nombre de Cristo Jesús, quien resucitó. Aquí, cuando se está narrando todo esto, acaba de resucitar Jesús. Y el mensaje de ellos era ese: no hay salvación más que en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 15, está cuando Jesús dio autoridad a sus discípulos. Y por eso el apóstol Pedro se sintió con la autoridad para, o mejor dicho, sintió el momento oportuno para ejercer esa autoridad. Versículo 15 de Marcos 16. Les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Querido hermano, nosotros como congregación, nosotros como iglesia, nosotros creemos en la sanidad divina. Nosotros creemos que el Señor nos ha dado autoridad. No solamente se la dio a aquellos apóstoles hace 2000 años. Esa palabra y esas promesas son para nosotros. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. También el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El Espíritu Santo da dones. ¿Qué son dones? Son regalos. ¿Y cuál es el propósito? Para la bendición del cuerpo de Cristo, para la bendición de los demás. Versículo 8. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Aleluya, hermanos. Es bíblico. Versículo siguiente, de hecho, dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, etcétera, etcétera. Querido hermano, yo he sido testigo de sanidad divina. De una forma personal, yo le puedo decir: Dios me ha sanado. Dios ha hecho obras milagrosas en mi vida, en mi familia. ¿Quiénes de los que están acá han experimentado un milagro de sanidad en su vida? Levanten su mano. ¿Quiénes han experimentado? Gloria a Dios, gloria al Señor. Es que Jesucristo está vivo, hermanos. Y el nombre de Jesús tiene poder. Hace muchos años nosotros entonábamos ese canto. ¿Quiénes recuerdan? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. ¿Se acuerdan, verdad? El nombre de Jesús levantaba, etcétera. Hermano, el nombre de Jesús, de Jesucristo, no es cualquier nombre. Ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dobla. Los demonios salen huyendo. La enfermedad se va. Entendemos también, yo entiendo, de que en algunas ocasiones Dios no permite la sanidad porque es parte de un proceso divino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, que Él nos hable. Porque hay enfermedades que en algunas ocasiones Dios permite. Como, ¿quiénes vinieron el domingo? El mensaje que el apóstol Nazario compartió el domingo. Notamos cuando el enemigo, el diablo, Satanás, llegó ante la presencia de Dios y le pidió permiso para tocar a Job. También nosotros tenemos autoridad para reprender al enemigo actualmente, para reprender la enfermedad. Es un misterio, pero bíblicamente la Biblia dice que Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado la capacidad para que en el nombre de Jesús
reprendamos toda enfermedad. En Santiago capítulo 5, verso 14 y 16 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La versión Reina Valera dice: llamen a los ancianos. Esta versión nos lo aclara un poquito más, porque dice, entonces no solamente a los ancianos en edad, no se refiere a la edad biológica, se refiere al crecimiento y la madurez espiritual, a los que van al frente de la iglesia. Invito a que usted en este momento cierre sus ojos y digamos: Padre, yo sé que tú eres un Dios poderoso y un Dios de milagros. Y Padre, pongo en tus manos mi cuerpo, mi organismo, pongo en tus manos todo mi ser. Y yo le invito a que usted ponga su mano, si usted está padeciendo algún malestar de cabeza, de estómago, cualquier malestar, pidámosle al Señor que Él ponga su mano de sanidad, en el nombre de Jesús. Hagámoslo juntos, como pueblo que somos. Padre, te rogamos que pongas tu mano de sanidad y tu mano de poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tu palabra dice que podemos orar por los enfermos y serán sanados. Nosotros lo creemos. Ayúdanos para experimentarlo. Ten la misericordia, Señor, para que podamos nosotros experimentar lo que dice tu palabra. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos y confesamos sanidad para nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nosotros nos toca creer. Nosotros hagamos nuestra parte. Y ahora esperemos a que Dios haga la suya. Amén. No podemos obligarlo a que Él haga lo que nosotros queremos, pero sí podemos nosotros dar pasos de fe. Amén. Híjole, hermanos, hoy ya vamos por los primeros versículos. Vámonos de una vez al versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Perdón, una pausa. Esto que estoy leyendo ya es el mensaje que el apóstol Pedro está predicando. Se levantó el hombre, el lisiado se levantó, la gente se amontonó y Pedro dijo: esta es mi oportunidad, les voy a hablar de Jesucristo. Y empieza a hablar de esto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Note que el mensaje del apóstol Pedro no es: me dijeron, escuché por allí, yo creo que. No, el mensaje de Pedro era con convicción. Yo fui testigo de que Jesucristo resucitó. Versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahí hay un principio muy importante, hermanos. Cuando Dios hace una obra, la gloria es de Él, la gloria es de Dios. Si Dios te usa a ti para hablarle a una persona y brindar con un buen consejo, tú lo que debes hacer es gloria a Dios y no pensar: uy, qué bueno fui yo, qué ungido soy, hola Dios cómo me usa, eso es porque he estado orando, eso es porque yo he estado ayunando. No pienses eso, hermano. Toda la gloria del Señor, toda la gloria le pertenece a Dios. El apóstol Pedro está reconociendo eso. Fue en el nombre de Jesucristo, no es por nosotros, no es por nuestras obras. Y en el versículo 19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El mensaje del apóstol Pedro es arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje de la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, era ese: Jesucristo resucitó, arrepiéntanse, dejen la mala manera de vivir. Dios les perdona sus pecados, pero deben arrepentirse.
Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que debemos seguir dando hoy, hermanos. Qué bueno cuando recibimos un mensaje de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y qué bueno que recibimos un mensaje ahí de que Jesús está contigo, Dios está contigo, Dios está conmigo. El problema es de que si solo predicamos Dios está contigo, o si solo digo Dios está conmigo, podemos caer en el error de que no hay un arrepentimiento. No nos convertimos de nuestros pecados y seguimos en la mala o en la vana manera de vivir. Seguimos hundidos en nuestros pecados, podemos continuar haciendo barbaridades y poder pensar que Dios está con nosotros. Y no es así, hermanos. La gracia y el favor está con quienes le temen a Él. Así dice la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando Jesús dijo, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué dice antes? Vayan y hagan discípulos. Les dio una orden, les dio un mandamiento. Y después dijo, y entonces yo estaré con ustedes. El problema es que nos sacamos de contexto todo, ¿verdad? Queridos hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Debemos creer que Jesús es el Señor, sí, pero aparte de eso, también debemos arrepentirnos de la vana manera de vivir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, voy a ir avanzando rápido. Versículo 1 dice, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados. Una pausa ahí. Los saduceos son un grupo religioso de ese entonces, junto con los fariseos, ¿verdad? Algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Entonces los saduceos dicen que estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Óigalo, ¿a qué extremo llegó esta gente? Versículo 3 dice, arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Una pausa. ¿A qué hora, dice la Biblia en el principio? Vamos a ver quiénes pusieron atención. ¿A qué hora fue el milagro? A las 3 de la tarde, excelente. Era la hora 9, dice la versión Reina Valera, esa versión que leyeron a las 3 de la tarde. Y aquí ya estaba anocheciendo. O sea que promedio de unas 3, 4 horas, dependiendo el lugar, ¿verdad? Yo sé que hay países en donde oscurece más tarde o más temprano. Fueron unas 3, 4 horas que estuvieron ellos ahí en ese acontecimiento y Pedro explicando, Pedro hablando. Y cuando llegaron las autoridades, los arrestaron y no tuvieron tiempo para explicar. Los metieron a la cárcel. Versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba ¿a cuánto? A 5,000 personas. El impacto que tuvo un milagro. Y de hecho, ese es el tema de esta noche. Un milagro y su impacto. 2 hombres sencillos, que no se levantaron quizás esa mañana, hoy vamos a hacer un milagro, hoy vamos a levantar, busquemos a quien necesita un milagro y lo vamos a bendecir. No, quizás ellos, era un día, quizás un día cotidiano, ellos sabían de que algo iba a pasar, era gente que oraba, eran apóstol Pedro y Juan, caminando. Cuando vieron ese varón, ya lo leímos, él pidió limosna y recibió algo mucho mejor. No recibió una limosna, recibió el poder del Señor, hermano. Y eso también nos enseña a que Dios nos sorprende, hermanos. En muchas ocasiones, cuando nosotros pedimos cosas materiales a Dios, es como que si estuviéramos pidiendo limosna a Dios. Ay, Señor, bendíceme con las llantas de mi carro. Ay, Padre, bendíceme con la leche. Bendíceme. Y yo sé que tenemos necesidad. Claro que sí, hemos atravesado necesidades. Sin embargo, cuando Dios te va a bendecir, no te va a dar solo eso, hermano. Te va a sorprender. ¿Quiénes dicen amén? Y yo se los estoy diciendo no porque lo he escuchado de alguien, es porque lo he experimentado, lo hemos experimentado.
¿Se vale pedir? Claro que sí. La Biblia dice, pedid y se os dará. Quien pide, recibe. Pero debemos saber a quién pedirle también. Pidámosle, número uno, a nuestro Señor. Y Él es un Dios de milagros y que nos sorprende. Versículo 5 del capítulo 4. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Miren, al día siguiente. Vaya que no los dejaron ahí encerrados varios días. Los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban, oiga la lista de quienes estaban allí. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Quiero hacer otra pausa allí. Estos personajes eran personas muy letradas, conocían leyes, y no solamente las leyes del país, las leyes nacionales, sino que también conocían las leyes religiosas. Y empezaron a interrogarlos. Y la pregunta que hicieron, aquí está, dice: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y versículo 8 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. Voy a hacer una pausa ahí también. A mí me emociona porque me imagino esas escenas, ¿verdad? Quizás estos varones de la autoridad querían humillar o querían aprovecharse de su autoridad hacia ellos. Y dicen, jovencitos, vengan, no eran jovencitos, muchachos, caballeros, hombres. O si eran algo groseros, ¡ey! Vos, decime, vos, rápido pues. ¿En nombre de quién ustedes hicieron esto? Cuando Pedro escuchó eso, dijo, esa pregunta estaba esperando. Esa es una muy buena pregunta. Ya me preparó la cancha, como cuando juegan fútbol, ¿verdad? Ustedes, el contrincante, por querer hacer un pase, les pone el balón enfrente de la portería y lo único que ustedes tienen que hacer es, ¿qué hay que hacer? Empujarla y entra ese balón al gol solito. Así me imagino a Pedro cuando escuchó esa pregunta. Le dijo, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Mire, qué golazo. Ustedes nos están acusando por haber hecho una buena obra. Ustedes nos están acusando por haber sanado, algo que ustedes no pueden hacer. Ustedes nos están acusando porque nosotros estamos bendiciendo la vida y la familia de este hombre, algo que ustedes nunca han hecho. Por eso nos están acusando. Tiempo, les voy a explicar. Y mire, hermano, yo le invito a que usted lea todo el capítulo 4 y va a escuchar esa prédica del apóstol Pedro. Buenísimo, pero vamos a analizar algunos versículos. Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Aleluya. Versículo 11 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y eso lo dice Hechos capítulo 3, versículo 12. Ya lo había dicho antes también. No hay otro nombre. Estamos en el 4:12, ¿verdad? Sí. ¿Voy bien ahí? 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Mire, hermano, ¿qué otro principio hay allí? Eso nos sorprende.
Cuando estamos en Jesús, algo poderoso sucede en nosotros. Cuando estamos cerca del Señor, algo cambia y no solamente nosotros lo notamos, la demás gente lo nota. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? ¿Quiénes habían sido antes de que Jesús los llamara? ¿Alguien recuerda? ¿Qué eran? Pescadores. Y todo trabajo es digno, ¿verdad? Todo trabajo es bueno. Pero ellos no tenían la elocuencia para pararse delante de mucho público, y mucho menos tenían la capacidad o la preparación académica para convencer a más de 5,000 personas. A mí me sorprende gente que tiene esa capacidad para hablar frente a muchas personas y llenas del Espíritu Santo, tienen ese don de convencimiento, pero eso requiere preparación, hermanos. Cuando estas autoridades escucharon a Pedro y a Juan, reconocieron: estos varones, estos no son cualquier gente, estos estuvieron con Jesús. Querido hermano, yo te animo a que tú estés con Jesús. Cuando tú estás con Jesús, la gente lo va a notar. Se te va a notar. Más adelante los sancionan. Las autoridades les dicen: ya no hablen más en ese nombre. Ya no quiero que estén predicando de ese nombre. Y en el versículo 19 dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y ahí hay otro principio, hermano. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Escucharon? Esa debe ser una convicción que usted y yo debemos tener. Es esa conveniencia, ¿verdad, hermanos? Ay, es que, fíjate usted que no puedo porque viera que mi jefe me obligó a ponerme borracho. Usted, ¿de verdad? ¿Cómo le iba a decir yo que no? No, hermano. Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Estoy poniendo un ejemplo muy popular, tal vez. Habrá un momento en donde aquí en nuestro país se impondrán leyes que quizás nos van a permitir hablar abiertamente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener que seguir hablando, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A estos hombres, a Pedro y Juan, les prohibieron hablar del nombre de Jesús. Y eso me recuerda a lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Querido hermano, a Dios le agrada que se le obedezca. Por mucho que después nosotros hagamos: ay, Señor, perdón que te desobedecí, pero mira, aquí traigo unas alabanzas. Ay, Señor, perdón que te quede mal, perdón que te desobedecí, perdón que te deshonré, Señor, pero mira, voy a estar orando todos los días. Pero no, eso no vale, hermano. A Dios le agrada más que se le obedezca, más que los sacrificios. Pedro y Juan tenían muy claro eso y por eso afirmaron así delante de las autoridades. Capítulo 4, verso 31 dice: después de haber orado, una pausa. Fueron despedidos de ahí de las autoridades y Pedro y Juan regresaron donde estaba la comunidad de los creyentes. Y cuando los demás creyentes los vieron, se alegraron y ¡wow! ¡Gloria a Dios! Que ya salieron de la cárcel. ¡Gloria a Dios por ese milagro que pasó! Y Pedro y Juan empezaron a contar todo lo que les había sucedido. Y todos los creyentes que estaban ahí congregados empezaron a adorar al Señor. Y vean lo que pasó. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Quisiera imaginarme ese momento. ¿Cómo pudo ser? Estaban terminando de orar. Y en eso, ¿cómo son los temblores? Usted ha sentido los temblores que son como a las 3, 4 de la mañana. Algunos a esa hora están orando, ¿verdad? Otros a esa hora se levantan para trabajar. Y otros a esa hora estamos bien dormidos, ¿verdad?
Pero cuando hay un temblor, hermano, empieza a mover todo. Y se escucha ese ruido, ¿verdad? ¿Cómo reacciona uno? Imagínense que estemos terminando de orar y empieza a temblar. Pero no es un temblor común, es un temblor un poquito extraño. Y de hecho, y en eso, hay una manifestación del Espíritu Santo. Yo anhelo eso, hermano. Yo quiero eso. Dice aquí la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Quién es el Espíritu Santo? Podemos pensar o podemos responder que es la tercera persona de la Trinidad. Así ese concepto se tiene a veces. Pero cuando se habla de tercero, pareciera que es un orden jerárquico, y no hay jerarquía. El Espíritu Santo es Dios mismo. A lo largo de la historia podemos entender y conocer que hay dispensaciones, ¿verdad? Tiempo de Jehová de los ejércitos se considera como es el tiempo del Padre, ¿verdad? El tiempo de Jesucristo aquí en la tierra, el periodo del Hijo. Ya se fue Jesucristo y ahora estamos en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo. No omite, eso no significa que se omiten al Padre y se omite el Hijo. No, para nada. Ni tampoco estoy diciendo de que en el Antiguo Testamento solo estuvo el Padre y no estuvo el Hijo y el Espíritu Santo. Claro que sí, los tres, que es un solo Dios, han estado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero hay algo especial en nuestra generación, o sea, en este periodo de tiempo, y es que la manifestación del Espíritu Santo ya no es solamente como era antes en el Antiguo Testamento, que solo descendía por momentos, por temporadas, en algún lugar específico. Ahora el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, suceden cambios poderosos. Por ejemplo, aquí hay una manifestación que dice: proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Nosotros en nuestro contexto no sufrimos amenazas por predicar la palabra de Dios. Por la gracia del Señor no nos meten presos por estar predicando la palabra de Dios. En esa época sí hubo persecución, y lo vamos a ver en unos capítulos más adelante. Muerte por predicar la palabra de Dios. Pero esa congregación que acabamos de leer estaban tan llena del Espíritu Santo que tenían la devoción de proclamar la palabra de Dios sin temor. Querido hermano, yo te animo a que tú y yo desarrollemos ese valor, que nos llenemos del Espíritu Santo y que proclamemos la palabra de Dios. Ponte de pie, por favor. Puedes empezar testificando. Puedes empezar hablándole a tus compañeros, a tus amigos, a tu familia, lo que Dios ha hecho en tu vida. Seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. En el capítulo 2, que fue el mensaje del miércoles pasado, que por cierto el mensaje lo compartió mi esposa y le felicito aquí públicamente, mi amor. Estuvo muy bueno ese mensaje. Este capítulo 2 empieza diciendo de que fueron llenos del Espíritu Santo, quienes estaban congregados. La manifestación en ese momento fue que un viento recio, un estruendo, llenó el lugar donde estaban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí a finales del capítulo 4 dice que hubo un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Me llama la atención de que como Dios es Dios, Él es el dueño, dice la Biblia, el cielo, la tierra, el oro, la plata, todo le pertenece a Dios. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó, desde el Génesis, en la creación, ¿verdad? En el Éxodo, abriendo un mar. En el libro de Josué, abriendo un río. A través de los profetas, con fuego, con agua. En el Nuevo Testamento, con un viento.
Y ahora acabamos de ver con un temblor. Hermanos, ¿qué nos dice eso? Nuestro Dios es muy creativo, hermanos. Y nos sorprende. A veces Dios no usa los mismos formatos. El formato con el que Dios bendijo a una familia o bendijo a otro hermano no es el mismo que está utilizando para bendecirte a ti, para manifestarse a tu vida. Es que yo quisiera que Dios hiciera la misma obra que hizo en el hermano aquel, que la haga conmigo. Pues qué bueno que lo puedes pedir o puedes anhelar, pero Dios puede manifestarse a tu vida de una forma diferente y va a ser Dios mismo. Pero lo que sí debemos anhelar es ser llenos del Espíritu Santo. Yo te animo, hermano, a que estés sediento del Espíritu Santo. Y se me viene a la mente la famosa pregunta: ¿cuál es el ingrediente que hace que toda comida sea deliciosa? Muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? El ingrediente que provoca que todo alimento, cualquier comida, cualquiera que sea deliciosa, es el hambre. Cuando una persona no tiene hambre, aunque tenga la mejor comida o más cara, no la va a disfrutar. Pero cuando tenemos hambre, hermanos, aunque sea una tortillita de 3 días que esté ahí y con un queso ahí medio feíto, pero lo disfrutamos. Pero nunca me han dado eso, mi amor, no me han dado eso. Usted debe tener hambre del Espíritu Santo. Usted debe manifestar en su interior y desear el Espíritu Santo, porque el Señor se está manifestando. El Espíritu Santo puede estar llenando a otros, pero si usted no tiene hambre, si usted no tiene sed, si usted no desea, si usted no está en la expectativa del Espíritu Santo, va a llenar a otros. Hambre y sed del Espíritu Santo. Y para eso, lo que dijo el apóstol Pedro: arrepintámonos de nuestros pecados. Debemos creer en Cristo Jesús, pero debemos arrepentirnos. Cierre sus ojos, por favor, y pidámosle al Señor, número 1, que nos perdone. Abre tus labios allí en donde estás y dile: Señor, perdóname mis pecados, los pecados que he cometido. Perdóname por este mal carácter. Perdóname por lo que he ofendido a otros. Perdóname por las palabras tan hirientes que he mencionado. Perdóname, Señor, porque yo te he fallado muchas veces. Habla con el Señor, habla con Dios, platica, conversa con el Señor y dile: Señor, perdóname, restáurame, Señor, te necesito, perdóname. Pídele perdón. Pero también trae a tu mente esas acciones que cometemos que ofenden a Dios. Permite que el Espíritu Santo te redarguya. No estoy provocando que tú te sientas culpable y después solamente crear un sentimiento de culpa. No. A lo que voy es que debes rendir tu vida a Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí hemos fallado al Señor. Todos. Dice la palabra del Señor: no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos lejos de la gracia y del favor de Dios. Pero a través de Cristo Jesús, aleluya, porque Jesucristo fue quien llevó en la cruz nuestros pecados. Esa fue la razón. Jesucristo murió en una cruz para llevar nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros, para perdonarnos, para restaurarnos. Señor, perdónanos y haz una obra completa en nuestra vida, por favor, Señor. Renuévanos, cámbianos, haznos una nueva creación.